Voy a hablar de tres figuras femeninas, tres de ellas intelectuales, que bueno, fueron filósofas en el ámbito del pensamiento religioso. Bueno, hicieron varias facetas, una de ellas. do- eh, Otra fue filósofa, también dentro del ámbito del pensamiento religioso, fue aristócrata. Y el ejemplo femenino, el tercero, fue dentro del ámbito científico. El resto fueron intelectuales hombres y la gran mayoría en la edad moderna dentro del pensamiento religioso. Y también ejemplos en la edad contemporánea, en Estados Unidos, en Países Bajos, bueno, en Estados Unidos, en España y en Países Bajos, aunque el ejemplo de Países Bajos fue esa unión entre la parapsicología, que no es la ciencia dentro de las propias ciencias sociales, como sería el estudio de la psicología y la psiquiatría o la pedagogía, que se encargan de comprender l- los sentimientos de las personas. Cuáquero es un miembro de la Sociedad Religiosa de los Amigos, un movimiento cristiano protestante disidente nacido en Gran Bretaña en el siglo XVII y destacan por su pacifismo, la búsqueda de una vida sencilla, la ausencia de jerarquías eclesiásticas y su defensa activa de la justicia social. Lo que al final define este tipo de movimientos es que está a favor del pacifismo, de una vida lo más sencilla posible, no hay jerarquías eclesiásticas y defensa activa en torno a la justicia social. El pietismo fue un movimiento de avivamiento espiritual dentro del protestantismo, especialmente el luteranismo, originado en Alemania durante el siglo XVII y surgió como reacción contra el dogmatismo estricto, priorizando una experiencia de fe personal, la lectura de la Biblia y una vida de estricta moralidad. El pietismo fue una corriente que fue cercana al luteranismo, pero con tintes sobre todo pues en contra del dogmatismo estricto, siempre la experiencia de fe personal, lo que prioriza, la lectura de la Biblia, una vida de estricta moralidad, es decir, como pasa con el propio término cuáquero, en el cual que son al final sistemas religiosos que surgen por la crítica a los propios sistemas que existen dentro de los propios estados con el tipo de religión bueno, pues que hay y que existe en el mundo occidental. La entomología es la rama de la zoología que se dedica al estudio de los insectos, su anatomía, clasificación, bueno, ecología y comportamiento. Su etimología proviene del griego etomon, que significa cortado en segmentos, o insecto, que a su vez deriva de en y temen, que significa cortar, haciendo alusión a la segmentación del cuerpo de estos animales. Se le suma el sufijo logía, que deriva de logos, y el sufijo logía, la gran mayoría del término es estudio tratado, y otro sufijo es ia, que es cualidad. Pero la entomología lo que se encarga es de estudiar, es una rama al final de la zoología, que es el estudio de los insectos. Pues su anatomía, su clasificación, su ecología, su comportamiento, cómo se mueven, y luego, claro, lo del propio término ya viene derivado ya de la propia etimología, en la cual, cómo está formado la gran mayoría de los insectos, que parece que tienen como cortes en su propio cuerpo y que es su forma, claro. Pero vamos, para entender la entomología es el estudio de los insectos y que pertenece a una rama de la zoología. El dogmatismo es la posición filosófica y epistemológica que defiende que el sujeto humano es capaz de alcanzar la verdad absoluta y objetiva. Eso sería la definición dentro del propio término. Ya si se habla dentro del lenguaje cotidiano, el dogmatismo se aplica a cualquier doctrina, sistema o actitud que impone dogma, ya sea principios o creencias que no admiten cuestionamiento, crítica o revisión. La etimología del término deriva del latín dogma, pero es que a su vez proviene del griego dogma, que significa pensamiento, principio, doctrina, a su vez derivado del verbo dope, que significa parecer o pensar. Y se le añade el sufijo ismo y todo lo que termina en ismo, la gran mayoría, como el propio sufijo logía, es decir, los sufijos logía mm, bueno, el sufijo ismo tienen el mismo significado. El sufijo ismo significa doctrina, sistema, escuela, y el dogmatismo en realidad en el lenguaje cotidiano es aplicar un sistema de doctrina o actitud en el cual se impone una serie de dogmas. Pues en el ámbito religioso, los principios políticos, y que nadie puede discutir. Luego el dogmatismo, en otro significado ya es la posición filosófica y epistemológica que defiende que el sujeto humano es capaz de alcanzar la verdad absoluta y objetiva. Lo que pasa, y lo digo yo sin historiador, es que la verdad absoluta es muy difícil y el ser humano objetivo raramente es. Normalmente el ser humano es subjetivo porque solo mira por sí mismo. Es verdad que se intenta ser objetivo, pero
La explicación es que la humanidad no es objetivamente, sino es subjetivamente, y hay que decirlo porque los seres humanos somos subjetivos y queremos nuestro pensamiento por encima a lo mejor del otro. Y así pasa que no se puede ni discutir ni dialogar con nadie. ¿Por qué? Porque la gente hoy en día no tiene interés en llevar a cabo discusiones diferentes en el ámbito político, filosófico, histórico, artístico o en otro tipo de ámbitos, por ejemplo. La partenogénesis es un tipo de reproducción asexual en la que un óvulo no fecundado se desarrolla para formar un nuevo individuo. En este proceso no interviene un macho ni existe un intercambio de material genético. En realidad, el propio término que te habla es que no hace falta llevar a cabo, bueno, pues la reproducción, sino que se lleva a través de la sexual, bueno, la reproducción asexual con el objetivo de entender que el óvulo no fecundado desarrolla para formar un nuevo individuo y a partir de ahí no existe ni el macho ni existe intercambio de materiales genéticos con el objetivo de crear una nueva vida, sino que se lleva a través de esa estructura. La etimología del término proviene del griego de paternos, que significa virgen, y génesis es creación. La psicometría es la rama de la psicología que se encarga de la medición y cuantificación de variables, procesos y capacidades psíquicas o mentales. A través de métodos estadísticos y matemáticos permite diseñar, validar y aplicar pruebas, que normalmente son test, para evaluar de forma objetiva la inteligencia, la personalidad y las habilidades cognitivas de un individuo. ¿De qué se encarga la psicometría? Siendo una rama de la psicología de la medición y cuantificación de muchas variables, procesos, capacidades mentales o psíquicas que tenga pues esa persona o las personas que se tengan que evaluar en ese tipo de test. Por ello se realizan métodos estadísticos y matemáticos, que es lo que da lugar a que se diseñe, se valide y se aplique en una serie de pruebas, que son los test, como he dicho, de la manera más objetiva posible, para ver cómo es la inteligencia de esa persona o de ese conjunto de personas, cómo es la personalidad individual o colectiva y cuáles son las habilidades que tiene, ya sea individual o colectivas, en torno a las habilidades cognitivas de cada persona. Isabel de Bohemia y del Palatinado fue aristócrata, claro, pero ella también fue filósofa, religiosa calvinista y aristócrata alemana. Se relacionó con importantes intelectuales del momento, sobre todo de la edad moderna europea, como fueron Descartes, Cossius, Lavadie, Penn y Leibniz. Muchos de ellos, Descartes y Leibniz, fueron los representantes del racionalismo y de la filosofía. Cossius, Lavadie y Penn fueron teólogos importantes en el pensamiento en Europa, en la Edad Moderna. Y ahí son los ejemplos. Johannes Coccejus o Cocceius fue teólogo calvinista germano-neerlandés. Su hermano Gerard Cocceius fue jurista y diplomático germano-neerlandés e intervino en el Tratado de Westfalia. Es decir, que ambos hermanos fueron importantes personalidades y figuras destacadas del pensamiento y, bueno, sobre todo Johannes Cocceius, porque Gerard Cosseius fue diplomático y jurista, es decir, que estuvo en el ámbito de la política y, bueno, y tuvo un papel Gerard Cosseius en el Tratado de Westfalia de 1648, que fue importantísimo con el objetivo de finalizar el conflicto y llevar a cabo la paz en Europa. Es verdad que luego la paz de los Pirineos entre España y Francia continuó 11 años más debido, pues, a intereses que había por parte de Francia y también de España. Que luego finalmente pues, terminó ese también conflicto entre ambas potencias en el periodo moderno y durante el reinado de Felipe IV. Philip Jacob Spencer fue teólogo alemán, fundador del pietismo, un movimiento del siglo XVII que surgió en Alemania y que se caracterizaba por la importancia que otorgaba a la buena conducta y a la dimensión espiritual de cada persona, con el objetivo de que el pietismo lo que llevaba a cabo es una serie de críticas y que lo que tenía que hacer la persona es realizar una buena conducta, siempre dentro del ámbito espiritual o religioso. Luego ya eso fue cambiando y ya cada uno elige el camino que puede elegir con el objetivo de entender sus propias posibilidades. Me refiero ya en el siglo XX, el siglo XIX. August Hermann Franke fue erudito bíblico, filántropo y clérigo alemán, seguidor de la corriente del pietismo que hizo el propio Spencer. El conde de Zinzendorf fue teólogo religioso y obispo alemán de la Iglesia morava, padre del también teólogo Christian Renatus Vos Zinzendorf. Es decir, su hijo continuó la labor de su padre dentro del pensamiento religioso.
Christian Renatus von Zinzendorf fue teólogo y compositor de himnos alemán. Fue el líder carismático del coro de hermanos de la Iglesia de Moravia y de Henhard, una comunidad religiosa cristiana construida cerca de Bundingen por su padre, el conde Nicolás Ludwig, como ha hablado de él, que fue teólogo, obispo, su padre, de Moravia. El conde Nicolás Ludwig, jefe de la Brundergemeine o Unidad de Moravia, de ahí que fuese obispo de esa zona, pues dejó huella y además ambos dejaron huella en el pensamiento religioso alemán. Ana María van Schurman fue pintora, grabadora, poeta, filósofa, teóloga y erudita germana neerlandesa. Es decir, que esta figura femenina o este intelectual dentro del ámbito femenino fue importantísimo, porque realizó muchas facetas en el ámbito de las ciencias sociales, aparte de la religión. María Silvila Merian fue científica precursora de la entomología, que es una rama de la zoología que se encarga de estudiar los insectos, como he explicado. Fue también naturalista, exploradora, ilustradora científica, pintora alemana de padres suizos. Y una de sus obras es Metamorfosis de los insectos surinamenses de 1705. Tanto Ana María van Suma como María Silvila Merian dejaron huella tanto en el ámbito científico y religioso como en el ámbito de bueno, el ámbito de las ciencias. Y totalmente olvidado, sí, hay que decirlo. Charles Bonnet fue biólogo y filósofo suizo. Fue uno de los principales exponentes de la idea escala natural y autor de importantes descubrimientos biológicos como la partenogénesis, que es lo que he definido. Se encarga de llevar a cabo una reproducción del óvulo sin macho. Jean de Labadie fue teólogo francés, combinó la influencia del jansenismo y el pietismo, donde desarrolló una forma de cristianismo radical que ponía el énfasis en la santidad y la vida en común. Tuvo gran influencia en los Países Bajos y fundó una comunidad que se la conoció como los lavadistas o lavadianos en 1669, un verdadero movimiento religioso que se conoció como lavandismo y que llegó a contar con 600.000 miembros en su época de mayor auge, sobre todo entre finales del siglo XVII y el siglo XVIII. Muchos de los teólogos, que fue Spencer, el teólogo alemán, el que fundó el pietismo y a partir de ahí se siguió por parte de muchos de los teólogos germanos, pues ese corriente, el pietismo, tuvo influencia en el resto de Europa. Jean de Labadie planteó pues esa influencia entre el jansenismo de otro teólogo y el pietismo, con el objetivo de llevarlo de forma radical. Claro, pero es que además el propio Jean de Labadie tuvo gran influencia también por Países Bajos y él fundó una comunidad que fue muy importante por el propio pietismo que vino y surgió en el siglo XVII en Alemania y se extendió, como he dicho, por todo el continente europeo. Y tras hablar de varios ejemplos en la Edad Moderna, aunque todavía quedan un par de ellos en el periodo moderno europeo, ya me centro en la era contemporánea o edad contemporánea occidental, en este caso en Estados Unidos. Laurence Labadie fue autor y anarquista individualista estadounidense, era hijo también del anarquista individualista estadounidense Joseph Labadie. Sus obras incluyen Origin and Nature of Government y Anarchy Applied to Economics. Su padre, Joseph Labadie, fue poeta, ensayista, impresor, anarquista, activista social, socialista libertario, organizador laboral y ecologista estadounidense. Pues ambos dejaron huella en el pensamiento anarquista de Estados Unidos. Joseph Campbell fue escritor, mitólogo y profesor estadounidense, conocido por su trabajo sobre mitología y religión comparada. Su obra fue vasta, donde abarcó muchos aspectos de la experiencia humana. Y una de sus obras es El viaje de Levi, de 1990. Bueno, pues Joseph Campbell dejó huella en el pensamiento de la religión. A diferencia de la familia Labadie, tanto Lawrence como Joseph dejaron mayor importancia en el pensamiento anarquista en Estados Unidos. Joseph Lister fue cirujano británico. Se percató de que la putrefacción de las heridas quirúrgicas causaba una mortalidad en los hospitales, equivalente a la contaminación de influencias que Louis Pasteur intentaba evitar en la misma época. Gracias a estos científicos, como Joseph Lister, averiguó cómo la putrefacción de las heridas quirúrgicas causaban una alta mortalidad en los hospitales. Entonces, Louis Pasteur ya lo había intentado explicar en la misma época. Entonces, a partir de ahí ellos fueron los que empezaron a llevar a cabo cómo evitar
que el cuerpo se desangre, pues ayudando incluso a los pacientes que se encuentran en los hospitales. Eso fue evolucionando hasta hoy en día, en la cual hoy en día ya las herramientas son muy sofisticadas por parte de los médicos. Juan Pablo Colmenarejo fue periodista radiofónico español y en el año 2018 empezó a trabajar, eh, a que ya él venía de trabajar ya porque ya estaba realizando ya labores ya dentro del mundo de la radio, porque él comenzó como director y presentador del programa Buenos Días Madrid, que bueno, pues, sigue llevando a cabo en la propia Onda Madrid, que es una cadena de Madrid que es autonómica y que él lo empezó a llevar, aunque él ya dirigió anteriormente, 9 años antes, la linterna de la cadena COPE en el año 2009. Fue una figura importantísima dentro del mundo del periodismo en España. Gerard Croix fue parapsicólogo, psicometrista y psíquico neerlandés. A menudo se le pedía que ayudara a los detectives de la policía a localizar a personas desaparecidas, aunque los éxitos autenticados eran pocos y en comparación con los fracasos su tasa de éxito no era mejor que la del azar. Se intentó llevar a cabo con el objetivo de ayudar a los detectives de la policía, pero no hubo éxito. Y entonces, bueno, pues al final fue una figura muy importante dentro de la parapsicología, que serían los medium, en el siglo XX, en Países Bajos y bueno, pues en el ámbito europeo. William Penn fue cuáquero británico, fundador de la colonia norteamericana de Pensilvania. Era hijo de Sir William Penn, almirante de la flota inglesa en las guerras contra España y Países Bajos. En 1666 se sumó a la secta protestante de los cuáqueros, fundada por aquellos años por George Fox. Se sintió atraído por su mensaje de revitalización del cristianismo, donde rechazó los dogmas y los cultos para luchar por la fraternidad, la igualdad, la libertad y la paz universal, que es lo que se encarga al final los cuáqueros, por ejemplo. Perseguido por estas ideas, al igual que Fox, se convirtió en predicador y defensor de la causa de la libertad religiosa en Inglaterra. Y claro, George Fox, que fue como casi el maestro, porque del propio William Penn, porque el propio George Fox, él fue disidente fundador religioso británico, fundador de la Sociedad Religiosa de Amigos, cuyos miembros fueron comúnmente llamados o conocidos como cuáqueros. Vivió en una época de grandes movimientos sociales, se rebeló en contra del consenso religioso y político al promover un enfoque poco causal del cristianismo, y una de sus obras es The Journal of George Fox y bueno, pues ambas figuras fueron muy críticas. ¿Por qué se producen las divisiones o facciones dentro de la política, la religión y de otras formas dentro del ámbito de la historia o de la filosofía? Porque la gente critica las instituciones porque no gusta. Entonces provoca fragmentación y es lo que provocaron muchas de estas figuras que empezaron a llevar a cabo, bueno, pues sus propias corrientes dentro del pensamiento religioso. Con ello finalizo. Comento que soy historiador. Si os ha gustado este vídeo, la gran mayoría fueron figuras dentro de la teología, tres mujeres en la Edad Moderna, muy importantísimas, y los otros ejemplos en el ámbito de España, Estados Unidos y Países Bajos, bueno, pues mm, es otra estructura ya del siglo XX dentro de las ciencias que os ha parecido interesante. Darle a like, suscribiros, poner comentario. Soy historiador, vuelvo a repetir que soy historiador y nos vemos ya en el próximo vídeo.